Muchas veces el poder de Dios se limita a la manifestación, porque los que lo portan quieren averiguar demasiado. ¿Y de dónde viene el demonio? ¿Y cuántos años lleva? ¿Y quién tú eres? Es como una investigación demoníaca que quieren. ¡Échalo fuera! Estoy enfermo. Y a veces venimos a cuestionar la debilidad, a preguntar. No, simplemente Dios te va a levantar y te va a hacer revivir. Cuando tú tienes tu interior seco, es tremendo, es insoportable, porque tú interpretas que es una depresión cuando es una sequía espiritual. Cuando pierde esa pasión, ese fuego para servirle a Dios, y te sientes sin motivación, como si estuviera muerto o muerta. Qué bueno que Eliseo llegó a la casa y no se puso a preguntar: ¿y qué pasó aquí? Él dijo: yo tengo la unción, vamos a orar para que Dios resucite a este niño. Y yo creo que algunos de ustedes van a ser revividos, reanimados. Van a ser removidos de todo letargo espiritual, de toda zona de confort que le ha hecho perder el ánimo de entrar en contacto continuo con Dios. Yo creo que Dios le va a devolver a algunos esa pasión de escudriñar, leer y aprender las escrituras. Yo creo que como ese niño hay gente muertas. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, apoyamos las actividades, estamos disponibles para colaborar con la obra de Dios. Pero cuando damos un vistazo a nuestro interior, nos sentimos sin esencia, con sequía, con confusión. ¿Por qué? Porque estamos secos, estamos fríos. Pero Eliseo lo intentó, hizo lo que pudo. Al principio no funcionó, pero Eliseo sabía que en él había el poder dado por Dios para manifestar ese poder. Y Eliseo tenía un concepto de Dios diferente a muchos de nosotros. Él no solo le creía a Dios por pequeños hazañas, dolores de cabeza. Eliseo sabía que el poder de Dios es lo mismo un dolor de cabeza como levantar un muerto. Él tiene la fe de que el niño va a resucitar. Él sabe que ese niño está manifestado por palabra de Dios. Y él no puede permitir que la muerte intervenga en el propósito de ese niño. De hecho, se cree que Abacú era ese niño. Se cree que ese niño recibió no solo aliento de vida de Dios, sino aliento profético. La vida de ese niño fue extraordinaria, porque él no solo resucitó, era un milagro, era un testimonio, era una evidencia del poder de Dios. Y es lo que tú serás en el nombre de Jesús. Cuando tú camines, tú serás una evidencia andante del poder de Dios. Hay cosas que hay que resucitarlas. A veces el cansancio nos lleva a una sequía, mucha sequía. Yo he experimentado esa parte. El cansancio puede llevar a uno a pensar que Dios no está, a uno no percibir el poder de Dios. Cuando yo oré por un hombre en Colombia que tenía meses paralítico, se había caído de una tercera planta, a mí me impactó algo ese día. Yo llegué arrastrando los 2 pies a ese culto de la mañana.
Era una conferencia en la mañana y luego en la noche iba a predicar al aire libre. Hace 20 años atrás. Y cuando yo fui, yo estaba tan cansado que lo menos que yo quería era orar por otro. Yo quería que oraran por mí. Yo me sentía cansadísimo, muy cansado. Y cuando este hombre lo trae, ya he contado esto, yo le puse la mano en la cabeza. Yo estaba que ni el brazo quería levantar para orar por él. Yo estaba cansado. Ahí me di cuenta que no depende de mí. No depende de ti. Tu victoria depende de Dios. Y cuando puse la mano sobre ese señor, el poder de Dios cayó al instante. Ese hombre cayó al piso, se movió, dio un brinco y salió saltando. El que no podía, mira hermano, el que no podía caminar, que gritaba del dolor en la espalda, tenía la columna rota, salió saltando. Y al instante que el poder lo tocó a él, me tocó a mí. Y mi cansancio desapareció. Fui energizado. El poder de Dios es real. Y penetró el cuerpo de este muerto y lo resucitó. Entonces piensa un minuto. Tu problema es tan grande como el que tenía esta madre. Tú tienes un muerto en la sala de tu casa esperando que tú llegues del culto. Ella tenía un muerto en su casa, pero ella no fue ante un psicólogo, ella fue al profeta. Buscó ayuda de Dios. Y cuando busca ayuda de Dios, Él traerá a tu vida la solución. Un hombre, John Lake, al 80 y pico de años, amaneció ciego un día. Ya no veía. Se arrodilló y le digo: Señor, hay un problema. Solo tú lo puedes resolver. Sería una vergüenza para mí, y creo que para ti, que después que tú me has usado sanando miles de gente, yo termine ciego. Por favor, resuélveme este problema. Y se acostó a dormir. Cuando despertó al otro día, ya estaba viendo. Dios tiene todo el poder para hacer que las cosas en tu vida funcionen. A nosotros nos encanta ir a los hombres, tocar lo físico, pero la gente de fe son las que caminan sobre las aguas. ¿Qué hizo Eliseo para hacer que este muerto resucite? Le voy a hablar de 4 cosas. Primero, cerró la puerta. Al cerrar la puerta, se desconectó de toda fuente humana. Para depender de Dios, se desconectó de los sentidos humanos. Tú no puedes entrar en resurrección espiritual si tiene la puerta abierta a las cosas naturales. Yo te animo a que le cierre la puerta a la dependencia humana y dependa de Dios. Sigo paro. Hay cosas en tu vida que no tomarán la vida correcta mientras tú no cierres la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Es desconectarse de fuentes humanas para ser dependiente de la fuente del cielo. Es buscar el consejo de Dios antes que el consejo de los hombres.